Y también esta tarde hablamos sobre los problemas de cervicales. Un 70% de la población ha padecido cervicalgia. Al menos una vez en su vida. Se estima que el 40% de la población ha sufrido dolor de cuello. Nuestro fisioterapeuta de cabecera nos explica cómo podemos solucionar estos dolores cada vez más habituales. Nuestro fisioterapeuta de cabecera, él es Rodrigo Casaniti, y vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho. El otro día íbamos a por la espalda, hablábamos de fisioterapia en general, pero íbamos a hablar de dolores de cuello, que parece que con esto de los móviles, que con esto de las malas posturas, también están incrementándose. Más de un 80% de la población, dice la OMS, sufre dolores de cuello en algún momento de su vida. ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué tal, Carlos? Pues bueno, a ver, lo que está sucediendo básicamente es lo que te comentaba en el programa anterior, hace 15 días, que nuestro cuerpo no se adapta a cosas que no son tan naturales para nosotros, ¿no? Nosotros estamos diseñados para movernos y para tener una actividad equilibrada, y claro, en estos casos muchas veces el centro de gravedad de nuestro cuello, cuando se sale de su lugar, ya empieza a traer problemas. Una de las principales dolencias de las cervicales, del dolor de cuello, es la cervicalgia. ¿Qué es realmente la cervicalgia? Pues la cervicalgia es un dolor que se produce desde la zona de la base del cuello, por ejemplo, hasta la zona del hombro. Y eso lo que genera es bastante dolor. Dolor, alteraciones, molestias en las manos. A veces esas molestias también se pueden irradiar hacia la cara, hacia el ojo. Y puede tener varios orígenes. Primero, el que tú comentabas antes, todas las alteraciones posturales, pero también hay algunas otras cositas que pueden incidir bastante, como por ejemplo el bruxismo, algunas alteraciones visuales. Cuando hay alteraciones visuales hay que fijar mucho la vista, también puede generar alteración en la posición de la cabeza. Te iba a parar en este momento porque cómo los ojos pueden afectarnos al cuello. Estamos muy conectados. Sí, súper conectados. A ver, cuando nosotros vemos, tenemos que hacer una imagen tridimensional. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un ojo que enfoca a una distancia y el otro un poquito menos, nuestra cabeza tiene que hacer como una imagen tridimensional, y de esa manera necesito rotar un poco la cabeza para poder fijar la visión en un punto. Entonces eso lo que va a generar son rotaciones en la cabeza y alteraciones musculares. Y esas alteraciones van a generar siempre un poquito de dolor. Hablábamos del bruxismo, hablábamos de la vista, como también nos podía afectar. ¿Qué más causas tiene este dolor de cuello? Básicamente todo lo que genere una alteración en el centro de gravedad de la cabeza, porque nuestra cabeza al final está enganchada al cuello, ¿no? Y si nuestra cabeza se va un poquito hacia adelante porque tenemos alguna alteración postural, una cifosis, una escoliosis, cualquier problema también en las piernas, diferencia de altura entre una pierna y la otra, eso va a generar que la posición de la cabeza se altere. Y al alterarse la musculatura, que tiene que estar en equilibrio, se rompe ese equilibrio, y al romperse algunos músculos van a tener que trabajar un 50, 60 o 70% más de lo habitual. Entonces eso empieza a generar mucho ácido láctico, muchos desechos intramusculares que generan ese dolor. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos dolores cervicales y no confundirlos con otros? Bueno, a ver, sobre todo porque los dolores están divididos en la zona de la base del cuello, en esta zona, y sobre todo también hacia la zona del hombro. Y se alteran las sensaciones en la zona muscular del trapecio y la zona de la base del cuello aquí atrás. Hay una palabra, un término con el que convivimos mucho y quizás no todo el mundo conozca qué quiere decir: latigazo cervical. ¿Qué es esto del latigazo cervical? Evidentemente no es alguien que te da latigazos. Bueno, eso se suele dar mucho en accidentes de tráfico, o cuando tienes una caída que la cabeza genera, sobre todo va de atrás a adelante o de un costado a otro. Y eso, cuando hay un golpe muy fuerte, por ejemplo un accidente de tráfico, que tú chocas o te dan por detrás, la musculatura del cuello genera un espasmo tan grande que genera un dolor bastante persistente. Por último, antes de ir a las soluciones, que esto siempre viene acompañado de cómo podemos solucionar las dolencias, ¿quién suele ser aquella persona, aquel grupo de personas que sufren más estos dolores de cuello, estos dolores cervicales? Pues mira, sobre todo gente que no realiza una actividad física equilibrada. Y gente que pasa mucho tiempo en ordenadores y tiene muy poca actividad física.
Esos son los que generalmente más alteraciones tienen. Y sobre todo también los que tenemos trabajos muy exagerados a nivel corporal, por ejemplo, odontólogos, cirujanos, personas que tienen Trabajos que estar... de precisión, ¿no? Sí, que tienen que estar con mucha fijación visual, con mucha fijación de la musculatura del cuello y del brazo. Esas personas también suelen sufrir bastante. El dolor de cuello puede causar también, por ejemplo, náuseas, puede causar dolor de cabeza, ¿no? Sí, sí, hay una alteración que se produce que se llama neuralgia de Arnold, que es que cuando la musculatura del cuello está muy tensa, genera una compresión de un nervio que va hacia el ojo. Y entonces muchas veces la gente se piensa que tiene un tumor en la cabeza o que tiene cosas así raras y no es más que una tensión muy alta en un nervio que genera mucha molestia en toda la zona de la cabeza y del ojo. Y lo que suele suceder en estos casos cada vez más, y esto es un problema que estamos conviviendo con él en esta sociedad, es que cuando tenemos una de estas dolencias recurrimos al falso médico, que es Internet. Nos metemos, me duele la cabeza, ¿qué puede pasarme? En vez de ir a un especialista, en vez de acudir a los expertos, ¿cómo se podría solucionar todos estos problemas? No solo lo de buscar en Internet, sino una vez hemos detectado ya que tenemos dolores en las cervicales. Sí, primero intentar entender el porqué. A ver, porque si soy odontólogo, pues obviamente voy a saber que estoy en una posición muy mala trabajando y voy a tener que hacer un refuerzo para mantener un equilibrio de toda esa zona. Pero previamente tengo que quitar el dolor. Si no quitamos dolor, va a ser imposible mejorarlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Más cosas que podríamos hacer para tratar de disminuir pues el dolor de cervicales. Quizás alguna pequeña rutina que podemos incorporar en nuestro día a día para tratar de no llegar a un punto en el que tengamos que realmente preocuparnos. Sí, mira, lo que suele hacer la gente habitualmente es intentar hacer estiramientos del cuello, ¿no? Relajar. Y eso lo que hace es inhibir más, o sea, mejor un poquito, pero a la larga es peor. Entonces lo que tenemos que hacer son algunos ejercicios activos, por ejemplo, de rotación del cuello, acostarnos boca arriba, por ejemplo. Vale, vamos a intentar girar. Nos acostamos hacia arriba, ¿y cómo lo hacemos? Giramos, intentamos con la nariz, con los hombros apoyados en el suelo, intentamos girar la nariz hacia un lado y cuando llegamos al final hasta donde podemos llegar, da igual que sea mucho o poco, y a partir de ahí intentar mantener 1 o 2 segunditos esa tensión y luego relajamos y volvemos hacia el otro lado. Esa es una de las cosas. Luego también tenemos, se puede buscar algún cojín o algo que se pueda poner debajo del cuello también y buscar una superficie plana y poner eso también. Eso a veces ayuda un poquito, pero lo ideal ya sabemos que es ir a un buen fisio. En la clínica, ¿qué tratamientos tenéis para tratar de amainar estos dolores cervicales? Bueno, primero lo que hacemos es intentar detectar el porqué. Una vez que ya tenemos el porqué, vamos directamente al dolor. Intentamos disminuir el dolor aplicando distintas técnicas como punción seca, Indiva, masajes, lámparas de infrarrojo, todo ese tipo de cosas que se utiliza habitualmente en fisioterapia y sumándole también técnicas específicas como técnicas de osteopatía y técnicas muy específicas a nivel manual que van a mejorar tanto la disminución del dolor como el aumento de la movilidad, porque esa es otra cosa fundamental a tener en cuenta. En el programa pasado hablábamos sobre la importancia que tiene el no quedarnos quietos, que el sedentarismo nos apodere de nuestro día a día, porque esto repercute radicalmente, repercute directamente en las dolencias que tenemos en la espalda, también en el cuello. Sucede esto, la gente que tiene quizás una vida mucho más pausada, tranquila, que tiene trabajos estáticos y luego en su tiempo libre no hace nada, le puede causar una mayor afección en el cuello, por ejemplo. Sí, totalmente, porque muchas veces cuando tú no tienes ningún tipo de actividad, la musculatura está preparada para tener actividad. Entonces, si tú esa actividad se la quitas, vas a generar más dolor todavía. Sí. Pues con esto nos vamos a quedar, Rodrigo. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y esperemos que la gente tome nota desde casa, porque yo creo que todo lo que dice se puede aplicar y sobre todo el mensaje importante, que al igual que cuando tenemos una dolencia en la boca, vamos al dentista, con esta sección también hacemos un poco de pedagogía. Por favor, que si les duele la espalda, el cuello, acudan a los expertos, que ellos sobre todo son los que les pueden ayudar. Gracias de verdad. A ti, Carlos, como siempre.